República. Quien asuma el poder no lo hará en condiciones favorables, con viento a favor, como lo hizo la actual administración, sino con muchos problemas heredados de estos últimos 5 años, y no solamente con condiciones locales, sino también internacionales adversas. Esta noche vamos a conversar con Santiago Peña, candidato del Partido Colorado, conocer sus principales desafíos y por sobre todo sus principales acciones para lo que resta de la campaña rumbo al 30 de abril. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo ciclo de Fuego Cruzado. Cintia Mora, un gusto compartir con usted, señora. Igualmente, Benjamín, buenas noches para vos, para toda la audiencia. Bienvenidos todos a esta nueva edición 2023 de Fuego Cruzado. 2023, primer programa, no el último, el primer programa de un largo ciclo. Esperemos que sí. Santiago Peña, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín, Cintia, la audiencia. Un gusto estar en este primer programa del año. Igualmente, gracias por aceptar la invitación. Bueno, Santi, cuando se desarrollan las campañas electorales y particularmente cuando se inicia esta última fase de la campaña, la recta final, decíamos, es común escuchar todo tipo de promesas electorales por parte de los candidatos. A ver, salud, educación, trabajo, vivienda, hambre, vamos a tirar manteca al techo. Pocos son los que se esfuerzan por decir cómo ejecutar esos planteamientos o esas promesas, porque en realidad no pasan de tales en muchos casos. Y casi nadie se refiere a algo que queremos consultarte, que es, en el caso de ser vos el electo el próximo 30 de abril, en el primer tramo de gobierno, los primeros 100 días concretamente, simbólicamente lo de los 100 días como referencia, ¿cuáles serían esas primeras medidas que considerás urgentes, fundamentales de llevar a la práctica? Hay un dicho que dice, no hay nada más dulce que político en campaña, ¿verdad? Sí es. Y aún así, sabiendo que la gente está ávida de escuchar propuestas y ver cómo se le va a solucionar, es impresionante cómo nos cuesta mucho encontrar un debate e intercambio de propuestas. Por lo general son simplemente agravios o descalificativos. Pero ciertamente tenemos una gran responsabilidad de pasar esta discusión política chata, sin contenido, ¿verdad? Yo veo los primeros 100 días y siempre está esta expresión de que se harían los primeros 100 días pensando que comienza el 15 de agosto. En realidad los primeros 100 días comienzan ya el 1 de mayo. Las elecciones son el 30 de abril y a partir del 1 de mayo, obviamente Día del Trabajador, 2 de mayo ya, martes 2, mi idea es establecer un equipo de transición que empiece ya a delinear, ya no análisis y propuestas, sino medidas que se puedan ir delineando. Por ejemplo, una muy importante va a ser trabajar en el presupuesto general de gasto de la nación. Vos sabés que cuando se da un cambio de gobierno se asume el 15 de agosto, el 1 de septiembre, 15 días después se entrega un presupuesto y por lo general la excusa es de un gobierno, bueno, yo no preparé el presupuesto, me paso un año trabajando sobre un presupuesto que hizo un gobierno que se fue. Entonces yo tengo la firme convicción de arrancar ya desde el 2 de mayo en un plan de gobierno que va a estar reflejado en un presupuesto donde se debería dar un fuerte énfasis en el área de inversión en salud, en seguridad y en educación, que creo que son las tres áreas más sensibles. El otro tema central para mí es cómo acelerar un proceso de generación de empleo. El empleo hoy es el problema más grande. Terminada la pandemia sanitaria, nos encontramos con una pandemia económica, aumento de la canasta básica de alimentos por factores externos, por factores internos, factores que podemos controlar y otros que no. Trabajar sobre eso, cómo mejoramos la política monetaria, que disminuya la tasa de interés del Banco Central, con esto se dinamiza también el crédito, con eso también disminuye el precio de la canasta básica de alimentos, mejorar la eficiencia en una empresa clave como es Petróleos Paraguayos Petropar, con esto baja el precio del combustible, baja el precio del gas, esto a su vez permite que se traslade a toda la cadena productiva también un mejoramiento y una disminución en el costo. La palabra clave en esto es la gestión, ¿verdad? Y no hay una bala de plata, sino es la combinación de varias medidas en diferentes frentes, que arranca con la designación de las personas, que tienen que ser personas con conocimiento de campo, de calle, pero también con un conocimiento técnico, ¿verdad? Yo siempre repito esto, yo soy un político, pero tengo una experiencia y un conocimiento técnico sobre el funcionamiento del manejo del Estado. Y yo quiero que quienes me acompañen sean personas con un conocimiento de la calle, de la problemática, pero también con un conocimiento técnico muy acabado en cada una de las áreas de competencia del Estado. Tal vez, Santiago, uno de tus principales desafíos, por lo menos hasta el próximo 30 de abril, sea capturar, enamorar, convencer a ese voto independiente.
¿cómo te parece que le podés hablar a ese que hoy está en duda y no cree en la política porque la política no representa la solución a sus problemas y hoy? no creen en la política porque los políticos se pasan hablando de los problemas y los problemas de los políticos son problemas que crean los políticos, ¿verdad? Y no son los problemas de la gente. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Hablando de los problemas de la gente. A la gente hoy le preocupa la falta de empleo, a la gente le preocupa el aumento de la canasta básica, la inseguridad. Y yo cuando conozco el Paraguay, yo conozco muy bien el Paraguay, sé lo que el Paraguay puede dar. Me duele ver que en el Paraguay haya gente que hoy está sufriendo el desempleo, el aumento de la canasta, porque en realidad no hay ninguna razón. Podemos hacer un mejor trabajo. ¿Es un trabajo fácil? No, no es un trabajo fácil, es un trabajo que requiere conocimiento, experiencia, vocación, determinación, tomar medidas y comunicar estas medidas y generar lo más importante que hay en economía, que es la confianza. El empresario, el emprendedor no va a salir a invertir o a contratar a un personal si no tiene confianza que en el futuro va a poder vender mejor, que no va a una lucha frontal contra el contrabando, que no va a haber un fomento a través de herramientas como el crédito a largo plazo, la agilización de los trámites. Entonces creo que, y estoy en esto determinado de poner todo mi empeño para que el ciudadano de a pie, el ciudadano de la calle pueda sentir rápidamente, antes de fin de año de este 2023, un mejoramiento importante y que en la Navidad podemos tener una Navidad mucho mejor que la que hemos tenido en los últimos 4 años. Sin duda. Lo que va a marcar probablemente la gestión del gobierno va a ser el éxito de esas medidas iniciales que la gente perciba como efectivas y concretas. Y a la inversa, si estas se demoran, probablemente también inicie un proceso de desgaste muy rápido. Ahora, la asunción del próximo gobierno se va a dar en condiciones muy distintas a las que había cuando asumió la actual. Este encontró la mesa servida, proyectos financiados, las cuentas en orden, la inflación controlada, en general el déficit fiscal también. Ahora la realidad es la contraria, deuda pública disparada, déficit fiscal alto, la caja vacía, proyectos sin financiación o falta de proyectos. Entonces, estas condiciones adversas, ¿qué tanto puede limitar a la ejecución de esto que vos estás diciendo para obtener resultados pronto que sean percibidos? No resultados electoralistas, porque ya no estás en campaña electoral, sino que la gente perciba, bueno, empezamos un proceso distinto. Sí, nosotros dijimos el 15 de agosto del 2018 que le iba a costar mucho a Mario Abdo sostener la gestión, porque nosotros sabíamos lo que nos costó hacer que la economía crezca 5 años, hacer bajar el precio del combustible y del gas, tener una política económica que sea consistente entre un respeto del déficit fiscal, pero un aumento de la inversión. O sea, nosotros sabemos, lo sentimos en carne propia y en la piel, hacer una gestión en beneficio de la gente y decíamos, quiero ver si él es capaz no solamente de mejorarla, sino de sostener. Y la realidad es que no ha sido capaz de sostener esa gestión. El crecimiento económico se vino abajo. Obviamente la pandemia, que fue un golpe muy importante, pero que a lo largo de estos años se ha convertido también en una gran excusa, ¿verdad? Todo es culpa de la pandemia. Yo creo que no es así. Pero yo soy consciente de la expectativa de la gente, pero también soy consciente de que podemos generar un cambio muy rápidamente. Y la realidad, Benjamín, Cintia, audiencia, que la vara está muy baja. Entonces, el hacer sentir una mejoría, ¿verdad? Y esto a mí mucha gente me decía, Santiago, tu eslogan, realmente no hay mucho mérito en eso, ¿verdad? Porque en el vamos a estar mejor. Seguro que vamos a estar mejor. Seguro que vamos a estar mejor. En realidad nosotros queremos estar muchísimo mejor y vamos a estar mucho mejor, pero la realidad es que nosotros estamos conscientes de la problemática, pero hoy me asusta mucho más el continuar en esta trayectoria otros 5 años y es un poco lo que nosotros nos estamos enfrentando, ¿verdad? Yo creo que el gobierno de Efraín o el gobierno de cualquier otro candidato de la oposición es simplemente más de lo mismo, un continuismo de un modelo de falta de gestión, de descoordinación, y lo que nosotros queremos es un gobierno que genere resultados y que la gente sienta rápidamente. ¿En dónde? Que sienta rápidamente en el bolsillo, que sienta rápidamente en el estómago, en la mesa, en la mesa de comida, en la heladera, y que esto se pueda hacer de una manera rápida, ¿verdad? Así que a mí no me asusta en lo más mínimo. Creo que podemos generar un crecimiento económico que va a sentir y que finalmente esto va a permear a los sectores más vulnerables.
Esta semana, Santiago, se publicó una encuesta de perspectivas. Entiendo que cerca de 2.000 empresarios fueron encuestados. El 71% dijo que cree que vos vas a ganar las elecciones en abril próximo. En primer lugar, consultarte tu valoración sobre esto. ¿Es una carta de crédito para vos desde el sector privado? ¿Hay esperanza en lo que se propone desde el Partido Colorado? Pero también hay desafíos, por sobre todo, que tenés vos. Es una gran responsabilidad, Cintia. Primero, obviamente, el sector empresarial de alguna manera es el que siente en la piel, en el zapato, la ausencia de una política económica o la presencia de una política económica. Ahora, a mí me tocó, obviamente, como jefe de equipo económico, interactuar mucho con el sector empresarial. Hemos cometido equivocaciones. Yo, como ministro de Hacienda, probablemente me faltó mayor conocimiento acabado del sector privado, que en los últimos 5 años sí lo he experimentado, saber realmente cómo le aprieta al emprendedor, al trabajador de la calle, la situación económica. Entonces, obviamente, en ese sentido, ellos perciben de que yo soy una persona que entiende el problema y que también sabe cuáles son las soluciones. Pero también soy consciente que es una enorme responsabilidad. Yo no puedo fracasar en el sentido que yo no tengo excusa. Yo no puedo decir que no conozco. Yo conozco los problemas, pero también conozco de lo que puede dar el Paraguay. Así que en ese sentido, la obligación, y respondiendo un poco a lo que habías dicho antes vos, Benjamín, yo no puedo esperar, o sea, yo no puedo decirle a la gente, esperen que vamos en poco tiempo. No, rápidamente la gente tiene que sentir la mejoría y yo estoy seguro que a partir del 15 de agosto la mejoría va a ser sentida en todos los sectores, pero principalmente en los sectores más vulnerables. Este gobierno priorizó de manera, hasta si se quiere, un tanto descabellada el tema del desarrollo de las obras públicas, por encima o en desconocimiento, ignorando, omitiendo respuestas a otros problemas muy sentidos de la población, los que vos mencionabas en materia de salud, inversión en educación y muchas otras cosas que no se respondieron a lo largo de estos últimos 4 años. Sí, se destinó muchísimos recursos, gran parte de los recursos del Estado paraguayo a las obras públicas. Y ahora vas a recibir el gobierno, en caso de que seas electo, con muy poco margen de endeudamiento público, de endeudamiento externo, porque ya, digamos que están muy altas las cuentas en ese terreno. ¿Cómo hacer para disponer de recursos a los fines de responder? Es rearmar esa forma de distribuir los recursos, que por cierto son muy limitados y que van a ser más limitados próximamente, o generar nuevos recursos. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo encarar esto con tan pocos recursos? A ver, primero vamos por parte, Benjamín. Primero, en tu primera apreciación decía, el gobierno se enfocó mucho en las obras de infraestructura. En la realidad no es que se enfocó mucho. En realidad ejecutó algo que nosotros dejamos la mesa servida. Con financiamiento. Proyectos en su gran medida ya licitados, diseños listos para ser licitados y financiamiento ya que se consiguió. Ahora, no era la única herramienta que tenía el gobierno. Nosotros también aumentamos la inversión pública, pero también aumentamos la inversión social, programas sociales, construcción de viviendas sociales, el desarrollo de industrias, ¿verdad? El régimen de maquila. Entonces, también dedicamos mucho tiempo y atención a otros sectores que no funcionan solo. El gobierno tiene que gestionar eso. Entonces, lo que ya estaba prácticamente hecho, ellos lo gestionaron y eso obviamente sobresalió en esta coyuntura. Ahora, a mí no me asusta los límites de deuda y voy a dar 2 ejemplos, ¿verdad? En el 2002, cuando asume el gobierno, 2003, cuando asume el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, yo era un joven economista en el Banco Central, trabajando del lado del gobierno en lo que era el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. En ese momento Paraguay tenía un nivel de deuda de más del 50%, tenía una situación económica que era bastante complicada, muy similar a la que va a dejar este gobierno. Y sin embargo, Paraguay pudo sortear eso. ¿Con qué? Con una mejor gestión económica, con una articulación también en materia legislativa y muchos cambios. El otro ejemplo es el 2013, cuando nosotros llegamos, estaba terminando el gobierno de Federico Franco, teníamos un déficit fiscal de más del 1,5% que estaba 100% explicado por gastos corrientes. Teníamos licitaciones de obra de infraestructura donde solamente se habían pagado la entrega inicial o el pago inicial y después no había fuente de financiamiento. Y tuvimos que hacer una reingeniería muy importante que le llevó prácticamente al gobierno cerca de un año y medio poder encauzar eso. Yo creo que hoy tenemos herramientas que nosotros desarrollamos que no habían en el año 2013 cuando llegamos, ¿verdad? Primero, la presencia de Paraguay en los mercados internacionales
de deuda. O sea, Paraguay sí aumentó a 40%, pero Paraguay goza de crédito a nivel internacional, tanto de organismos multilaterales como del mercado de capitales. Y el otro elemento es que después de 5 años de no haber crecimiento económico, yo creo, estoy convencido que voy a hacer crecer la economía por encima del 5% en los próximos 5 años. Si la economía crece, los ingresos tributarios también crecen. Si los ingresos tributarios crecen, poder recomponer esta ecuación fiscal, disminuyendo el déficit fiscal y apostando más a inversiones en infraestructura. Así que no me preocupa en lo más mínimo. Lo hicimos en el pasado y estoy seguro que lo vamos a poder hacer todavía de manera más rápida en esta oportunidad. Te quiero agregar algo, Santiago, en base a lo que te mencionó Benjamín. Desde el sector de la construcción, referente de la construcción, hablan e insisten, yo creo que es una realidad, se necesitó y se sigue necesitando de inversión en grandes obras públicas. Ellos creo que son conscientes de que la posibilidad de financiar estas obras a través del endeudamiento externo es ya prácticamente muy difícil. ¿Qué otro mecanismo se puede plantear como respaldo desde el Estado para mover el capital local y así poder financiar esas obras que siguen siendo necesarias? Sí, es súper interesante porque nosotros ya en el 2013, cuando planificamos el Paraguay para los próximos 15 o 20 años, nosotros no hicimos un plan de 5 años. Nosotros hicimos un plan de cuál es el Paraguay que visualizamos los próximos 15 o 20 años. Y para eso decir, bueno, ¿qué necesitamos? Y bueno, tenemos que invertir en infraestructura vial, en infraestructura eléctrica, en infraestructura sanitaria, en vivienda, ¿verdad? Y todo esto sumado a cerca de 20.000 millones de dólares, ¿verdad? 20.000 millones de dólares es la mitad del PIB de Paraguay. Eso no puede financiarse con endeudamiento público, a lo cual nosotros desarrollamos herramientas que nos permitían utilizar otros mecanismos, por ejemplo, las alianzas público-privadas, ¿verdad? Nosotros licitamos la única APP, que es la Ruta 2, un éxito. Hay que hacer otra, la Ruta 1, el dragado del río. Tenemos que pensar en esa inversión privada en obras públicas que generan un retorno muy importante. Lo otro es cómo nosotros generamos, por ejemplo, financiamiento para la vivienda. Yo calculo que podemos rápidamente, sin hacer nada muy extraordinario, nosotros podemos construir cerca de 80.000 viviendas, ¿verdad? Y esto no es simplemente subsidio, estos son programas de primera vivienda para personas que hoy están pagando un alquiler y bien podrían pagar por una cuota de un préstamo hipotecario. Eso va a generar cerca de 200.000 empleos, 200.000, 75.000, 80.000 viviendas. O sea, no estamos hablando de algo extraordinario. Es una inversión de cerca de 650 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, ese para mí es el piso. 5 años, 5 años, ¿verdad? A un ritmo de unas 15.000 viviendas por año, ¿verdad? Entonces, esta no es la vivienda del Senavitat o del MUF. Este es el financiamiento de la Agencia Financiera de Desarrollo a través del sistema bancario para familias que están ganando entre 2 y 3 salarios mínimos, que hoy no tienen acceso a una vivienda propia, pero bien podrían tener su acceso. Entonces, esto va a generar un impacto en generación de empleo tremendo. Entonces, yo hoy me puse como meta un piso de generar 500.000 empleos. En un sector te estoy dando donde no hay subsidio, donde es un financiamiento con retorno, donde se pueden generar ya de entrada 200.000 empleos. Así que yo estoy muy entusiasmado en la respuesta que podemos dar, utilizando todo el conocimiento y la experiencia en un país que está diagnosticado. Paraguay sabemos lo que hay que hacer. Acá no hay que invertir nada. Por eso que nosotros no podemos caer en el riesgo del populismo, de simplemente escuchar propuestas fantásticas, pero sin contenido, que finalmente nos van a llevar otros 5 años a no tener ningún tipo de progreso. Entonces, mientras no progresamos como sociedad, las demandas sociales crecen y las demandas ciudadanas y el malestar sobre la clase política sigue creciendo. O sea, es que esto que estás mencionando es importante porque sobre los cantos de sirena que se escuchan, uno de los candidatos presidenciales, Efraín Alegre, habla, por ejemplo, de un tema que va a tocarle con mucha fuerza administrar al próximo gobierno, Itaipú y Nacional. Y dice, vamos a bajar el precio de la luz y vamos a dar energía para el desarrollo de las industrias. La gran Bolsonaro. La gran Bolsonaro, pero además es un discurso muy, muy básico, como si fuera omitiendo el hecho de que ya estamos en una negociación en condiciones muy desfavorables y el próximo gobierno va a tener que revisar el anexo C junto con Brasil de Itaipú en condiciones malas, muy malas, porque la herencia de este gobierno en esa materia es verdaderamente pésima. Son recursos importantes de los que
podría disponer el país a cambio de una buena negociación. Entonces, ¿qué lugar ocupa en tu agenda este tema Itaipú? Porque coincide, pero 2 días antes, en realidad, de que asuma el nuevo presidente, es la fecha para el inicio de la revisión. Es un capítulo importante, pero no es el más importante, Benjamín. Brasil es el mayor socio comercial del Paraguay. Cerca del 50% de todo nuestro comercio nacional es con el Brasil, en lo que exportamos y lo que importamos. Entonces, juega un rol muy importante. Paraguay tiene la mayor inmigración extranjera es de brasileros. Y el mayor potencial para Paraguay es un encadenamiento productivo con el Brasil, ¿verdad? Entonces, lo que te estoy diciendo es que nuestra relación con Brasil no comienza ni termina con Itaipú, pero Itaipú es una discusión importante y es una discusión que yo planteo tener con el presidente Lula y tengo una alta expectativa de que va a ser muy beneficiosa para los intereses de ambos países, pero principalmente para el Paraguay. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que Itaipú sea una herramienta de progreso para el Paraguay, como ha sido una herramienta del progreso. Bueno, nosotros no podemos desconocer que el estado de São Paulo, que es el núcleo industrial más importante de Sudamérica, se ha desarrollado gracias a una energía que fue generada desde Itaipú, que resolvió un problema tremendo que tenía el Brasil de energías caras hace 20 o 30 años, ¿verdad? Hoy ya Itaipú ya no representa para el Brasil. Hoy 11% Brasil, y en términos de costo, probablemente Itaipú es de las energías más caras que tiene el Brasil, con el ingreso de la energía solar, la energía eólica. Entonces, para nosotros esto también tiene que ser un gran aprendizaje, donde nosotros no podemos simplemente agotar nuestra mirada en Itaipú. Yo quiero pensar cuáles van a ser las nuevas fuentes de generación de energía eléctrica, mientras agotamos nuestra energía, porque cuando agotemos la energía de Itaipú, ya sí quiere decir que estamos consumiendo, y si estamos consumiendo energía, estamos generando empleo, que ese es mi objetivo, generación de empleo libre y soberano que le permite al trabajador paraguayo tener plata en su bolsillo y tener libertad para hacer lo que quiera en su tiempo. Entonces, va a ser un tema central. Yo tengo una alta expectativa de que nos vamos a poder sentar en esa discusión, que así como pasó en el año 2010, el presidente Lula entendió que el Paraguay es un país que necesita desarrollarse y en el interés del Brasil es tener a un Paraguay desarrollado, que yo creo que el presidente Bolsonaro no lo entendió de esa manera. Santiago, a mí me gustaría que utilices el tiempo y te explayes incluso más en cuáles serían para vos las propuestas estratégicas en torno a esa oportunidad histórica que tenemos en agosto próximo con la revisión del tratado. Vos decís que no es el único tema, pero sin lugar a dudas es la oportunidad que tenemos. Pero nosotros tenemos que ser conscientes, Cintia. Sí. Nosotros llegamos a esa negociación en desventaja. Perdiendo el partido. De alguna manera nosotros estamos perdiendo, porque el Brasil ha sido muy hábil en jugar con nuestra falta de estrategia, ¿verdad? Al no tener una estrategia Paraguay, al no plantear y no bajar una propuesta, al no haber desarrollado una visión país sobre una causa nacional. Y lo que ocurrió es que por imperio del tratado la tarifa bajó, y al bajar la tarifa benefició proporcionalmente a quien más consume, que es el Brasil, en detrimento del Paraguay. Entonces la negociación ya ocurrió. Lo que nosotros creíamos que iba a ocurrir en el 2023 ya ocurrió. Nosotros tenemos que ser honestos con esto. Y hay que ser honestos con la ciudadanía. Una realidad. Fue una falencia en esta administración. Y desde el Partido Colorado, el presidente del partido fue a llevar una voz al presidente de la República y le dijo: presidente, el partido apoya a una tarifa donde no hay disminución y que esto maximice los beneficios del Paraguay. Lastimosamente no se pudo conseguir. Primero bajó de 22 a 18, hoy baja a 12. Y no sabemos si en unos meses más esa tarifa va a bajar al mínimo, ¿verdad? Ya sin ningún amortizamiento de deuda, y eso obviamente deja en desventaja al Paraguay. ¿Qué vamos a plantear nosotros? Nos sentaremos en la mesa y decir: señores, ¿qué espacio hay para aumentar nuevamente la tarifa para que Paraguay pueda traer un beneficio al Paraguay? Y con ese beneficio nosotros podemos utilizar los recursos también para bajar la tarifa. ¿Crees que esa decisión brasileña se puede revertir? Pues nosotros podemos bajar, o sea, cuando Efraín Alebre dice: vamos a regalar la energía, esa es una mentira. Pero cuando yo digo,
con mayor beneficio para Paraguay, yo puedo disminuir la tarifa para aquellos segmentos que hoy están pagando 100.000, 200.000 guaraníes, que son los sectores más vulnerables, ampliar la tarifa social, eso es real, eso es posible, eso no es populismo, eso está técnicamente demostrado que es lo que se puede hacer. Entonces, pero para eso tenemos que sentarnos a negociar con el Brasil. Si bajar la tarifa no es una posibilidad, pues tenemos que ver la otra posibilidad, que es a qué precio nosotros le vendemos nuestra energía mientras nosotros aumentamos nuestro consumo. Yo no le quiero vender la energía al Brasil, yo quiero consumir la energía paraguaya, para lo cual tenemos que desarrollar líneas de transmisión y la atracción de inversiones para que vengan a utilizar la energía paraguaya. Pero mientras tanto poder vender a un precio mucho mayor y con ese dinero de vuelta financiar obras de infraestructura eléctrica, aumentar el consumo y por supuesto si queremos beneficiar socialmente, que corresponde, ¿verdad? Porque la gente más vulnerable es la que peor está pasando en estos momentos y si podemos ayudarle, pues bienvenido sea. Además hay obras complementarias previstas en el Tratado de Itaipú que nunca se ejecutaron y que si se ejecutaran implicaría elevar la tarifa porque hay que contratar deuda. Claro, hay que discutir el tema de las cruzas de navegabilidad, que es parte del tratado y que podría abrir una nueva ruta para el comercio fluvial para el Paraguay. Sí, y da trabajo y tiene mucho impacto económico. Tenemos que hacer una breve pausa y hay muchos temas políticos, vamos a seguir obviamente con temas que estos también lo son, pero tienen un impacto más en la economía y a nivel social. Y hay cuestiones partidarias que la gente también se pregunta cómo marcha la campaña política que vamos a desarrollar en breve. Ya volvemos. Con nuestro invitado hoy, el presidenciable Santiago Peña por el Partido Colorado. Santi, hay un tema que siempre causa preocupación en nuestro país, que es la gobernabilidad. Los mejores planes muchas veces se ven entorpecidos, dificultados en cuanto a su ejecución por los conflictos que se desarrollan, a veces de manera natural, a veces de manera provocada artificialmente. Y en la historia reciente vamos a encontrar muchos casos durante el gobierno de ustedes mismos, en el periodo en el que estuvo Horacio Cartes como presidente, hubo momentos de mucha conflictividad. Estos últimos años hubo un discurso muy hostil, y no solamente discurso, prácticas muy hostiles desde el Ejecutivo, desde el gobierno, en relación a ustedes. En la campaña electoral hay discursos muy hostiles por parte de Efraín y compañía. ¿Cómo esto puede evitarse que se traslade en el próximo periodo de gobierno y que no haya un ambiente de permanente inestabilidad política, que impida llevar adelante los planes? ¿Cuál es la política que vos desarrollarías a los fines de lograr consenso o evitar, por lo menos disipar estas tormentas que podrían evitarse? Este es un lindo debate, Benjamín y Cintia, y creo que es uno de los grandes desafíos a nivel mundial, ¿verdad? Así es. De cómo sostener ante una sociedad que tiene expectativas crecientes, ¿verdad? No podemos negar que ha habido un progreso a nivel mundial. O sea, el mundo hoy es un mundo mucho más desarrollado, donde se han podido satisfacer necesidades básicas tremendas, pero sin embargo cada vez cuesta más sostener los modelos políticos, ¿verdad? Y yo creo que el Paraguay puede ser la respuesta y el Partido Colorado puede ser la respuesta para eso, porque lo que hemos visto principalmente a nivel continental en América Latina, los casos de Chile, Colombia, Perú, ha sido una pérdida de los partidos políticos, un retroceso en la presencia de partidos políticos, ¿verdad? Y eso ha hecho que la gobernabilidad haya sido mucho más difícil, ¿verdad? Ahora, nosotros hoy nos enfrentamos a un Partido Colorado que en la última prueba eleccionaria, que fue las municipales del 2021, ganó, tuvo la mayor victoria probablemente, el único partido en función de gobierno que tuvo una victoria en épocas de pandemia. Todos los demás partidos en función de gobierno perdieron. El Partido Colorado gana 16 nuevos municipios y 350 nuevas juntas municipales sobre un sistema electoral nuevo de voto preferencial. En las elecciones ahora internas hubo una participación importante, cerca del 50%, pero el dato relevante es que hubieron cerca de 80.000 candidaturas. O sea, el Partido Colorado desarrolló un músculo democrático a través de la participación y hoy
a apenas un mes de haber pasado esas internas, te puedo decir que el proceso de unidad y el abrazo republicano se está dando de una manera muy inteligente, muy sensata, donde respetamos nuestras diferencias, donde también el oficialismo tiene que respetar que podemos tener visiones diferentes, ¿verdad? Yo construí un relato que obviamente fue crítico a la gestión de Mario Abdo, ¿verdad? Y hoy no puedo cambiar ese relato o esa historia de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, pero encuentro dentro del Partido Colorado, yo como una figura nueva en la política, yo no soy un avesado en la política, a pesar de haber tenido ya la oportunidad de ser candidato hace 5 años, pero encuentro dentro del Partido Colorado la mejor plataforma y la mayor responsabilidad que tiene el Paraguay para poder generar los grandes cambios. ¿Para qué? Para discutir los grandes temas que necesita el Paraguay. ¿Qué vamos a hacer en materia tributaria? ¿Qué vamos a hacer en materia social? ¿Qué vamos a hacer en materia de infraestructura? Estos grandes desafíos. Y qué mejor que tener esa discusión en el plano político, que después esa discusión en el plano político se traslade al ámbito parlamentario para que un gobierno pueda tener esa discusión. Entonces, yo me siento muy optimista, no solamente de ganar las elecciones del 30 de abril, sino que el Partido Colorado gane por una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y llevar una discusión política del Partido Colorado a la sede del partido para que eso después se traslade al ámbito legislativo y sea la herramienta del progreso de un gobierno. Un partido político al servicio del país. Esa es nuestra consigna con el presidente del partido actualmente. Decís que este proceso de abrazo republicano, Santi, se está dando de una manera inteligente. Sí. Sin embargo, hay otros colegas tuyos que en público y en privado mencionan otros aspectos. ¿Se teme de alguna manera el fantasma de la traición, que el ala anticartista que existe dentro del Partido Colorado juegue en contra en este proceso? Yo creo que no. Creo que por 2 razones, ¿verdad? Creo que el dirigente del Partido Colorado tiene muy fresca en la retina y en la piel lo que fue la caída del partido en el año 2008. Porque mientras las cúpulas partidarias se peleaban, el pueblo era el que sufría. Entonces hoy la dirigencia del partido, más de 400 presidentes de seccional y miles de miembros de seccional y convencionales que han sido electos y que saben de la importancia de que el partido siga siendo gobierno y que sea también la propia fuente de renovación política. Ahora, yo soy parte de esa renovación política en el Paraguay, que lo hagamos y que dirimemos nuestras diferencias desde el poder. Y el otro elemento es que el voto preferencial le obliga hoy a 45 senadores electos de varios movimientos y 80 candidatos a diputados por parte del Partido Colorado que salgan a trabajar todos en las mismas condiciones. Nosotros creemos que el partido va a poner cerca de 45 a 50 diputados, 45 a 50 diputados. La pregunta es cuáles van a ser los 50 diputados de los 80 que tiene la lista 1. Claro. Va a depender del trabajo que haga cada uno. Y lo mismo ocurre en la Cámara de Senadores. De 45 senadores posibles candidatos de la lista 1, yo creo que podríamos aspirar a tener 25 o 27. La pregunta es cuáles van a ser los 25 o 27. Víctor Pecci es el número 45 de la lista del Partido Colorado. Tiene exactamente las mismas chances que Beto Velar, que es el número 1. Sí. Eso es lo lindo de este nuevo sistema electoral. Ahora, este proceso unitario o este proceso de unificación interna, todavía hay un camino que recorrer, supongo. ¿Cuál es la importancia que hoy tiene de cara a las próximas elecciones generales de avanzar en esta cuestión? Porque el Partido Colorado, si no se unifica, bueno, esta es la opinión que te quiero conocer de tu parte, no unificado tiene una situación peligrosa de cara a las elecciones. O sea, es una condición importante la unidad partidaria para encarar con chances de éxito las elecciones generales. ¿Ya se llegó a ese estadio o se está trabajando en esa perspectiva? Se está dando de una manera muy acelerada, ¿verdad? Porque esta es una discusión que está a diferentes velocidades en el ámbito distrital, en el ámbito de una seccional, en el ámbito de un municipio y en el ámbito departamental. ¿En qué sentido? A nivel de seccional se están conformando las comisiones, ¿verdad?, de cada una de las seccionales en todo el Paraguay. Al mismo tiempo se está dando que tienen que renunciar, tienen tiempo hasta el 30 de enero, renunciar a algunas personas que están en cargos y que van a pugnar por cargos electivos el próximo 30 de abril.
y al mismo tiempo se está dando la renovación o la elección de nuevos gobernadores. Hoy, por ejemplo, se dio la elección del gobernador de Itapúa, ¿verdad? Cristian Ríos, del Movimiento Honor Colorado, que fue electo como gobernador para continuar el periodo, porque Cristian Brunaga renunció para continuar con su campaña a diputado por Itapúa. Entonces, está dando de esta manera un diálogo muy fluido. Lo mismo está ocurriendo con candidatos a diputados, candidatos a senadores, con los gobernadores, que fue el primer paso, ¿verdad? Con los gobernadores, la primera reunión a la semana posterior a las internas, yo ya me reuní con los gobernadores electos por Fuerza Republicana y por los que fueron electos por el Movimiento Honor Colorado. Así que yo veo esto que está ocurriendo de una manera muy acelerada. Y, perdón, una cosita nomás, antes de cambiar de tema. ¿Y con los liderazgos nacionales? Ahí es más difícil. Con los liderazgos nacionales, un poco tenemos que definir cuáles son los liderazgos nacionales, ¿verdad? Yo creo que, y no me preguntás, ¿verdad? Pero te digo yo, el rol de Mario Abdo Benítez. Mario Nicanor. Mario es una figura muy importante, es presidente de la República, compitió en el proceso de elecciones para ser candidato a presidente del partido y tuvo un revés muy importante. Hoy él no tiene una responsabilidad electoral como sí la tuvo Horacio Cartes en el año 2018, porque recordemos que Horacio fue el senador más votado, ¿verdad? Él era el abanderado de la lista del Senado del Partido Colorado, entonces él tenía una responsabilidad electoral de cara a las elecciones del 22 de abril del 2018. No así en el caso de Mario Abdo, ¿verdad? Entonces yo entiendo que también él está priorizando su gestión o lo que le resta de su mandato para poder priorizar. Yo creo que está también una agenda internacional muy, muy intensa, así que por ese lado creo que nosotros tampoco tenemos que ponerle más presión o más responsabilidad de la que tiene que tener en este proceso de cara al 30 de abril. ¿Y cómo valoras su actitud ante ese proceso de unidad, Santiago? Esos gestos que se dan hasta ahora. Y mira, Cintia, yo dije en el 2017 que aquel que no sabe perder no se merece ganar, ¿verdad? Pero era más que nada, antes que mirar a otro, era mirarme a mí mismo, ¿verdad? ¿Qué actitud iba a tener yo? Y en cada decisión siempre dije, ¿qué me gustaría a mí que sea la actitud de otra persona, ¿verdad? Por eso tomé la decisión de llamar a felicitar apenas el TREP empezó a dar resultados, de ponerme a disposición, de salir a trabajar, de sentarme en la mesa, porque uno siempre dice, yo quiero que me traten de la misma manera que yo le quiero tratar a la gente de la misma manera que me traten a mí, ¿verdad? Entonces cada uno actuamos de manera diferente y ponemos prioridades de manera diferente, ¿verdad? Así que tratar de evaluar su conducta o su comportamiento creo que no viene al caso. Pero una sola cuestión más sobre esto, por su, digamos, significación política. El hecho de que él no esté en campaña por las consideraciones que vos hacías, sus prioridades internacionales, él no es candidato y cosas por el estilo, no necesariamente implicaría que haga campaña en contra. Algunos creen que sí, que haría campaña en contra. No asumida públicamente, pero bajo cuerda. ¿Vos crees que esta podría ser una actitud, o temés que esta sea, no temer de miedo, digo, sino políticamente, esta podría ser una hipótesis? Creo que eso factible. Va a ser parte de la especulación hasta el 30 de abril, ¿verdad? Principalmente, Benjamín, por parte de carpas fuera del Partido Colorado. Y me refiero particularmente no a Efraín Alegre, porque claramente Efraín no va a ser capaz de capturar el voto colorado, pero no así en el caso de Euclides, ¿verdad? Que siempre él se mantuvo de alguna manera como muy abierto hacia el electorado colorado y de la misma manera hacia la oposición. Yo creo que su estrategia va a ser tratar de capturar votos colorados y votos también de la oposición que no están satisfechos con la actitud que se está llevando adelante de la concertación. Así que creo que eso va a ser parte de la especulación, pero no tengo ninguna duda de que la dirigencia del partido va a trabajar a brazo partido. Ahora, mi gran desafío es cómo yo cuido esa base colorada, partidaria de 1.200.000 votos, pero finalmente cómo yo soy capaz de convencer a ese colorado independiente que no votó en la interna, primero, porque recordemos que solamente votaron el 50% de los colorados, cómo yo le convenzo a los colorados que no votaron en la interna y después cómo salgo a convencer
a los independientes que no están afiliados a un partido político. Más de 1 millón. Más de 1 millón, son 1.200.000, donde mi mensaje tiene que ser un mensaje consistente, un mensaje que pueda generar ese entendimiento de qué es lo que a ellos les preocupa y cómo yo voy a resolver sus problemas. Yo no puedo simplemente estar hablando de la pelea de los políticos, yo tengo que concentrarme de cuál es el problema de la gente para resolver el problema de la gente, para que la gente me dé a mí el mandato popular para que yo le pueda resolver su problema a partir del 15 de agosto. Dos cuestiones, Santiago, ya que mencionás problemas de la gente. Esta encuesta que te mencioné, que se le hizo a estos 2.000 empresarios, respondían a la pregunta de cuál es la política pública que considerás que el gobierno debe aplicar con prioridad en los próximos 5 años. La respuesta fue educación. El debate sobre la educación y del proyecto de transformación educativa tuvo aristas de toda índole. Yo entiendo que durante tu gestión como ministro de Hacienda se impulsó muchas de las propuestas que estaban en ese proyecto. En la campaña electoral creo que se desvirtuó y se desdibujó lo que originalmente era. ¿Por qué se renunció, Santiago, a plantear, tal vez no renunciar, pero por qué llegamos a esa instancia en donde todos eran demonios? Llegamos, cuando que teníamos todos la buena intención. Por una sencilla razón, Cintia, por una falta de confianza. Y uno pierde la confianza cuando uno dice una cosa y hace otra cosa. Entonces uno pierde credibilidad. Y probablemente lo más importante que tiene un gobernante es su credibilidad, la capacidad de que cuando uno sale a dar una conferencia, la gente confía. Y en materia del proyecto de transformación de la educación, generó un problema de confianza. Grupos de padres, grupos religiosos perdieron la confianza sobre aquello que el gobierno decía. Nosotros vamos a defender la familia, la vida, de aquello que se discutía en los foros técnicos, en los foros internos, donde sí veíamos que habían esta discusión o de alguna manera solapadamente se metían temas que podrían dar a entender que se podría estar instalando conceptos como la ideología de género o temas del matrimonio igualitario o el tema del aborto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Perdimos la confianza en materia económica. El empresariado dejó de invertir, perdimos la confianza en materia de las reformas, dejamos de apoyar las reformas. Yo, Cintia, salí a dar la cara por el gobierno cuando pidió 2.000 millones de dólares para la ley de emergencia nacional. Fui vocero en el Palacio de Gobierno, pero con la misma vehemencia salí a criticar cuando empezamos a escuchar los cargueros chinos, la compra sobrefacturada. Entonces, yo tengo hoy una conducta que he mantenido a lo largo de los últimos 4 años y medio, de apoyar lo que yo creo que está bien, pero también criticar con la misma vehemencia y con la misma fuerza. Y esto no debería generar enojo en nadie, mucho menos en mis correligionarios, pero sí debería despertar la atención en aquellos que no fueron a votar el 18 de diciembre y que hoy miran muchas veces con descreimiento ese voto enojo que hoy está capturando Payo Cubas, ¿verdad? Que es el voto antisistema, decir no me gusta ninguna de las propuestas. Cuidado, porque la democracia se construye sobre los partidos políticos. Ahora los partidos políticos tienen la responsabilidad de renovar y estar cerca de la gente. ¿Pensás retomar la discusión de la transformación educativa en tu gobierno? Por supuesto. O sea, la mejora a la educación nosotros no podemos negar. El Paraguay está pésimamente mal en materia educativa y eso lo dicen las evaluaciones internacionales, no hay ninguna duda de eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mejorar? Tenemos que mejorar el salario de los docentes, la infraestructura escolar, tenemos que asegurarnos que los docentes le puedan enseñar al niño a leer y que el niño entienda lo que lee, porque la evaluación de PISA lo que nos dice es que los estudiantes no entienden lo que leen. El estudiante tiene que saber de matemática, tiene que poder resolver un problema matemático. Nosotros no estamos hablando de a ver cómo desarrollamos el conocimiento del siglo XXII, la computación, la robótica, que es muy interesante. Pero estamos en lo básico. Pero en lo básico. Sí. Cuando nosotros en el 2017 planteamos la mejora de la educación y decíamos, señores, resolvamos lo básico. Pero lastimosamente se fue desvirtuando y desdibujando en el proceso. Este tipo de programa da para muchísimo tiempo, son debates que son imprescindibles de desarrollar, no podemos agotar hoy bajo ningún punto ni siquiera uno de los ítems, pero por lo menos tener una idea general. Y una de las cuestiones que a la gente le agobia, aparte de la cuestión de salud, que es un tema específico, es lo que mencionabas en algún momento, la seguridad, que tiene varias aristas, porque está algo que parece lejano, en realidad es parte de nuestra vida cotidiana, que es, por ejemplo, todo el tema de las bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Paraguay
gran centro de acopio y distribución mundial de cocaína. Exportamos toneladas y toneladas desde los puertos, exportamos entre comillas, desde los puertos paraguayos. Y después tenés el caballo loco, en el otro extremo de esta línea de accionar criminal, que le tortura a la ciudadanía robándole el celular o matándole a cambio de sacarle unos pesos en una cartera a una señora que está esperando colectivo. Y en paralelo tenés a los que tienen que cuidar el gallinero y se comen las gallinitas. Me refiero a una policía o órganos de seguridad muy permeados por la corrupción. Entonces, este problema de la corrupción vinculado a la inseguridad, ¿cómo afrontar, Santiago? Como decir, tiene varias aristas, ¿verdad? Nosotros tenemos que retomar rápidamente una agenda de mejora de la seguridad. Fortalecimiento del grupo Lince, fortalecimiento con equipamiento y mejora salarial en las fuerzas policiales, equipamiento de las cárceles. Nosotros iniciamos el proyecto de la construcción de 3 nuevas cárceles y eso iba a descomprimir las cárceles actuales porque hoy en realidad son centros de reclutamiento. Un chico que entra porque robó un celular a la semana se convierte en un experto en explosivos. Entonces nosotros tenemos que avanzar en esa agenda que ya habíamos implementado. Tenemos que trabajar con el Poder Judicial para acelerar los procesos de sentencia, ¿verdad? Una cantidad de personas que están sin sentencia en las cárceles. Tenemos que acelerar el proceso. Hay una discusión sobre la utilización de grilletes electrónicos para aquellos que tienen medidas preventivas, ¿verdad? Que no tengan que ir a Tacumbú o a otra cárcel. Lo mismo también con acosadores o con personas que tienen denuncias de maltrato familiar, ¿verdad? Que no se puedan acercar. O sea, hoy existe la tecnología. Entonces tenemos que retomar esa agenda. Y por supuesto el otro componente que muchas veces nos concentramos en el represivo, pero también tenemos que ver por qué la gente sale a delinquir, ¿verdad? Y muchas veces es la falta de oportunidades de estudio y trabajo que desencadenan en drogadicción. Esa drogadicción lleva eventualmente a cometer estos delitos menores que después prácticamente le condenan de por vida a muchos de nuestros jóvenes. Entonces, ¿cómo trabajamos? La educación para empleo, ¿verdad? Porque también es otra discusión. Está bien, vamos a mejorar la educación, pero nosotros tenemos que tener un enfoque, una educación que genere mano de obra para trabajar rápida, ¿verdad? Y ahí entra no solamente la educación escolar y universitaria, sino también la educación técnica, la formación técnica, mandos medios, para que le pueda dar una salida laboral. Hay toda una visión también de cómo reconfigurar la política pública del Estado hacia el sector productivo, ¿verdad? Yo tengo la visión de que hoy el Ministerio de Agricultura y Ganadería se enfoca básicamente en un asistencialismo y no en una política productiva. Entonces tenemos que trabajar. El acceso a la tierra es otra problemática. Tenemos que resolver el tema del acceso a la tierra, el INDER, catastro, registros públicos. O sea, todo esto forma parte de un proceso de mejoramiento de la gestión pública que permite generar un progreso económico y social. No quiero perder la oportunidad, Santiago, porque fue un tema de la semana. De vuelta volvimos a ver a pacientes oncológicos encadenándose frente al Ministerio de Salud. Gente que ya está luchando contra una enfermedad de esa categoría y tiene que salir a las calles una y otra vez a pedir que el Estado les provea medicamentos. Yo te digo como paraguaya, yo no tolero ver una persona en esas condiciones. No tolero que tengamos que hacer polladas, no tolero que sea una de las principales causas por las cuales tengamos que endeudarnos, no poder acceder a un sistema de salud público gratuito. ¿Qué le puedes decir? Porque vos decís, vamos a estar mejor. ¿Cómo podemos estar mejor? Y te digo con el corazón en la mano y te pido disculpas por decirte así. Pero comparto plenamente contigo. Yo no tolero y ya hace 5 años tenía la firme convicción de reformar el sistema de salud. Me fui a Uruguay, me senté con el ministro de Salud del Uruguay que hizo la gran reforma de Uruguay 15 años atrás. Y es lo que quiero implementar acá, una reforma del sistema de salud donde separe el rol de la rectoría de la política de salud pública, de la provisión de la salud pública. El gran problema que tiene es un problema de diseño. De burocracia, criminal. Entonces es un sistema donde el Paraguay tiene plata, tenemos los recursos. El problema es que los recursos se pierden en la burocracia y en un diseño institucional que quedó desfasado en el tiempo, en un Paraguay donde tenemos una expectativa de vida mayor, donde hay una mayor población y donde tenemos complejidades de salud pública mayor. Entonces, tenemos que mejorar hospitales clínicas, tenemos que mejorar el IPS y tenemos que mejorar el rol que tiene el ministro de Salud como órgano rector de la política de salud pública del Paraguay. Así que comparto tu frustración, ahora voy a plasmar esa frustración hacia una acción decidida
para mejorar, para que nunca más paraguayos tengan que estar rogando para recibir lo que el Estado les tiene que dar. Además, es una cuestión que a veces reflejan las encuestas y a veces no. Salud es una de las cosas que más siente y sufre el paraguayo. La principal causa de endeudamiento, no sé, una economista. Vos le preguntás a gente de capas medias para abajo, que son la mayoría de la población, ¿cuál es el problema? Y te va a decir trabajo y salud. Y es el 70% que te voy a dar, vos dijiste de de manera anecdótica a una economista, yo te voy a dar un dato duro. Nosotros para hacerla, en el año 2014 lanzamos el Plan Nacional de Inclusión Financiera y lo que queríamos entender es la problemática de la falta de acceso a una educación financiera. Y se hizo una encuesta, esto forma parte de una encuesta a nivel internacional que se replicó para Paraguay, y la pregunta es ¿cuál es la principal causa de una crisis económica de una familia? La salud. Es la enfermedad. Es la enfermedad. Se endeuda, se Es hipoteca, la enfermedad. se Vende funde. lo que tiene y hasta lo que no tiene, ¿verdad? Para poder cubrir el tratamiento médico, ¿verdad? Y ahí entra el famoso gasto de bolsillo. Te vas a los hospitales públicos y tenés alrededor del hospital público en la periferia lleno de clínicas privadas. Te vas a hacer ecografía, no anda el ecógrafo. Pero enfrente podés hacerte la ecografía por 60.000 guaraníes. En Clorinda El conseguís medicamento de la farmacia, Todo. así mismo. Y es el 70% de la población. Después tenés otro 20% de la población IPS, que es un capítulo por separado. Aparte. Y la falta Pero la de problemática integración, no es que diferente. es la misma, es la ausencia de un sistema de salud. Totalmente. De hecho, ¿verdad? Y el rol que tiene que tener el Ministerio de Salud como órgano supervisor de la salud pública, pública en el sentido, no es solamente el hospital público, también le controla el hospital privado, porque ojo con eso, porque de la misma manera que la educación, el rol del Ministerio de Educación no es solamente controlar a los colegios públicos, también le tiene que controlar a los colegios privados. Entonces nosotros tenemos que entender que la problemática de la educación y de la salud no es solamente un problema de aquellos que no tienen recursos y que dependen del Estado, también de aquellos que tienen recursos y que necesitan que el Estado ejerza un rol contralor, como funciona hoy el sistema bancario. Tenés bancos privados y tenés bancos públicos, pero la Superintendencia de Bancos como órgano supervisor de responsabilidad estatal de precautelar el bien público. ¿Cuál es el bien público? El ahorro de los trabajadores. Entonces lo mismo pasa con la salud pública. Bueno, ojalá que este tipo de charlas podamos tener en el marco del desarrollo de la campaña electoral. No soy muy optimista en términos del debate político entre los candidatos. Pero aunque no podamos tener un careo, por lo menos le puedan invitar a los otros candidatos. Y no aceptan algo. No aceptan algo. Desgraciadamente, alguno en singular no acepta. Pero bueno, vamos a seguir haciendo el intento. Santiago, te agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí. Muchas Gracias, gracias, Santiago. Cintia, Benjamín, a la audiencia, un placer. Nos reencontramos el otro domingo, señor. Así será. El placer ha sido todo suyo. Igualmente, igualmente. Hasta entonces.